Bien, hermanos, continuamos, hermanos, hemos estado viendo versículos anteriores, hemos estado viendo pues cuatro cosas importantes. El ánimo de Pablo a Timoteo, probablemente Timoteo eh, se encontraba pasando pues básicamente estaba luchando con timidez al momento de corregir. Timidez al momento de confrontar, al momento de exhortar, debido pues a su, am, a su, perdón, mi un mensaje por aquí. No, todo bien. Debido pues a que era menor de edad probablemente, y esto le hacía pensar pues que no estaba listo o preparado pues para el ministerio y probablemente al momento de confrontar a los ancianos o a otras personas, a otros líderes, luchaba mucho con timidez. Y Pablo le dice una vez más, versículo 6: te aconsejo que vives el fuego del don que de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cuatro cosas importantes, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, cuatro cosas importantes que creo yo que es importante también para nuestros ministerios, para aplicarlos a nuestros ministerios. Versículo 8, versículo 8 al 10, hermanos, ¿quién me puede ayudar a leer, por favor? ¿Quién me puede ayudar a leer, hermanos? Versículo 8 al 10. Ya, hermano Harold, yo le ayudo. Hermano Luis, muchas gracias. Versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por tanto, muchas gracias, hermano Luis. Dice Pablo, por tanto, esta es una palabra pues, una palabra de ánimo de Pablo a continuar, a perseverar. Dice, por tanto, que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Pablo, pues, se agrega aquí también a, a la lista, ¿no? Ahora, la idea central de estos versículos no solamente nos habla eh, sobre salvación, que el Evangelio no solo trae salvación, sino también trae pues sufrimiento. Ahora, yo tengo aquí justo lo que les dije, la cárcel en donde Pablo se encontraba, la cárcel pues en donde Pablo se encontraba, la cárcel en Roma, pues básicamente no había colchones, no había pues, no había rejas, perdón, no había colchones, no había baños, no había absolutamente nada, era un lugar vacío, un lugar frío, donde pues la comodidad, la palabra comodidad no existía, no pues representaba, no era algo común en las cárceles romanas. Entonces, Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, dice, preso suyo. Primera de Corintios 1, versículo 18 y 19 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas los que se salvan es a saber a nosotros. Am, es, perdón, más a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Hermanos, en este tiempo, de hecho en el tiempo de la persecución, pues por medio del emperador Romano Nerón,
A muchas personas se les hacía ilógico que murieran a causa de un señor o de un Dios muerto o de un Dios pues que había sido crucificado en un madero por un castigo romano. Ah, para muchos otros era ilógico seguir a un Dios pues que había sido castigado por el Imperio Romano, por ende el Imperio Romano era mucho mejor que este Dios, pues si tú matas a un Dios, entonces se supone que eres más fuerte que él, ¿verdad? Entonces, para muchas de las personas aquí en este tiempo, en la persecución, era ilógico morir y sufrir sobre todo, pues a causa del Evangelio, a causa de la predicación de Jesucristo. Entonces, Pablo dice aquí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Una de las cosas, no estoy diciendo que Timoteo estaba avergonzado del Evangelio, para nada por el contexto, muchos cristianos de la iglesia y lo vamos a ver de hecho, de la iglesia de Éfeso estaban avergonzados del Evangelio, o no avergonzados, pero se apartaban del Evangelio por temor también. Y, y dice Pablo aquí a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que pues dice preso suyo, o sea que básicamente estoy yo encarcelado, fuera de mi comodidad, no estoy cómodo, pero aún así, pues sigo, pues no, sigo, tengo un comentario aquí. Sí, hermano Luis. Hermano Harold, quería detenerme un poco en lo que usted está comentando sobre el versículo 8. Ujú, Eh, Creo que este versículo debería, como lo está explicando usted, debería ser tomado muy en cuenta en las iglesias de hoy en día, ujú, porque muchas veces no le decimos a los congregantes que el Evangelio va a traer en algunos momentos o en muchos momentos ya, sufrimiento, separación, acusación y todo lo que podemos ver como lo que ya, dice acá Pablo a Timoteo, ¿no? Le dice, bueno, vas a participar de las aflicciones del mm, Evangelio, ¿no? ya, La gente a veces se acerca a Dios, a las iglesias, con la intención de que Dios le solucione la vida, que todo sea hermoso, color de rosas, flores y paz y todo. Y cuando no lo encuentran, sino más bien encuentran que el mundo los empieza a rechazar, entonces empiezan un poquito a creer que han equivocado de repente su camino y que están yendo por algo que no es de ya, provecho para ellos, ¿no? Entonces es importante, como le dice acá Pablo a Timoteo, que nosotros como líderes les digamos a nuestros congregantes que el Evangelio puede traer sufrimiento, pero ya, sufrimiento en el mundo, y que el mundo pues no es lo que deberíamos nosotros concentrarnos, sino concentrarnos, como le está mm, enseñando Pablo a Timoteo, en la fe verdadera y en lo que Dios nos prometió, ¿no? La mm, salvación, la vida eterna y la comunión con Él. ya. Eso es algo que deberíamos trabajar bastante, creo, en las iglesias. Eso quería comentarle, hermano Harold. Hermano Luis, muchas gracias. De hecho, es algo con lo que yo concuerdo, pero también tengo una opinión también cruda con respecto a eso. Justo estaba leyendo un comentario, no un comentario, estaba escuchando una enseñanza hoy día en la tarde, por la tarde, y sobre este pasaje, ¿no? Y no, de hecho no lo tengo apuntado, no le iba a decir mucho, pero ya que usted lo menciona, decía el pastor, la iglesia de hoy en día no experimenta o no sabe lo que es experimentar sufrimiento. Porque hay la mayoría de cosas que nosotros consideramos como sufrimiento son cosas tan sencillas, tan normales, pero si nos ponemos en el contexto de verdaderamente defender nuestra fe, ¿no? Como en este caso del apóstol Pablo, estaba defendiendo su fe a pesar de que pues estaba a punto de morir. Pablo pudo haber abandonado su fe en la cárcel y decir, ¿sabes qué? Abandono esto, no creo esto, quiero vivir, déjenme vivir, por favor, y un montón de cosas más. Em, pero la mayoría, como usted dice, Sor Luis, la mayoría de cristianos pues viene a la iglesia buscando, no sé, comodidad, prosperidad y, pues que toda la vida va a ser color de rosas y la verdad de las cosas es que a veces
A veces así es. A veces, pues los cristianos no experimentan sufrimiento, no experimentan nada, su vida es normal, van a la iglesia los domingos y su vida es normal, pero hay algo importante aquí que de repente no estamos viendo y que el pastor pues mencionaba, y es el hecho de compartir el evangelio. Dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, o sea, el evangelio en otras palabras. ¿Y por qué los cristianos hoy en día no sufrimos, no padecemos sufrimientos, pero simplemente el hecho de que somos cristianos muy no activos, no compartimos nuestra fe, por ende, o sea, ¿qué diferencia hay venir a la iglesia o creer en Dios si no vas a compartirlo? Si no, si durante tu semana nadie va a saber que eres cristiano, nadie sabe que eres cristiano, nadie sabe que eres cristiana, nadie sabe que va a la iglesia y sigues tu vida normal, entonces, ¿cómo te diferencias de otras personas? Decía el pastor. Aquí hay un punto clave y es que el sufrimiento viene por medio de compartir o de vivir en otras palabras para Cristo, de compartir el Evangelio, de pues representar bien a Cristo en nuestras vidas diarias, etcétera, y etcétera. Hermanos, hay un punto importante aquí, que Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy preso suyo, dice. Y luego invita a Timoteo y dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Una vez más, es una verdad cruda, pues que decía el pastor, pues no sufrimos y estamos muy cómodos por el simple hecho de que no compartimos lo que creemos. Pablo era un hombre que no estaba dispuesto a guardarse. Tan gran tesoro, dice Pablo también en una parte de sus cartas. em, Tan gran tesoro. Y pues para nosotros, pues el Evangelio para muchos de nosotros el evangelio es algo flat, es algo plano, es algo que tiene sentido, pero no lo vivo, no lo quiero vivir, no lo comparto, entonces por ende mi vida es normal, por consecuencia mi vida es normal y las cosas que sufro en realidad son sufrimientos que la vida trae para todo el mundo, como dinero, todo el mundo sufre con dinero, todo el mundo sufre pues con emociones, todo el mundo sufre con no sé, con pérdidas de trabajo, pérdidas de oportunidades. Eso es algo común, hermanos. La lucha que estamos viviendo aquí es una lucha de persecución, es una lucha de rechazo, es un sufrimiento de abandono, de que verdaderamente personas nos están dejando, traicionando y cosas así, etcétera, y etcétera. Estas son clases de sufrimientos que trae pues el Evangelio, básicamente, ¿no? Y gracias, hermano Luis. De hecho, es una realidad que la iglesia no ve. am, que sufrir, pues, em, que todo es color de rosas y que sufrir es algo extraño para un cristiano, pero la verdad es que es totalmente lo contrario. Lo que Pablo está pasando aquí, pues es cárcel, es frío, es hambre, y te voy a dar un poquito más del contexto un poquito más adelante, no quiero correr. Pero dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, una vez más, por el Evangelio participa de las aflicciones. Versículo 9, quien nos salvó, hablando de Jesús, y llamó con llamamiento santo conforme a no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, antes de los tiempos de los siglos. Pablo está hablando aquí sobre la salvación y Pablo dice, pues básicamente que el llamamiento de la salvación o el ser salvos no es algo que venga por nosotros, am, sino que es solamente mérito y según el propósito y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué sucede con estas palabras del versículo 9? Cuando nosotros entendemos que pues la salvación no depende de nosotros, y solamente depende de Jesús, pues esto mata nuestro orgullo humano. Eh, y pues esto nos ayuda a reconocer que el origen del ministerio, básicamente, hermanos, y eso es importante, el origen del ministerio no está en la capacidad del hombre, sino en la iniciativa de Dios.
Ese es básicamente el origen de todo el ministerio. Iglesias son formadas, ¿por qué? No por la capacidad del hombre, sino por la iniciativa de Dios de salvar a hombres y a mujeres. Y nos dice, pues, aquí Pablo, que nos dio conforme a no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de este siglo. Am, Básicamente, lo que nosotros reconocemos o verdaderamente podemos reconocer como el valor del cristiano no es nuestra responsabilidad, sino es en la obra completa de Jesucristo, en que Dios, en que Cristo puede básicamente, con Cristo podemos enfrentar oposición, con Cristo podemos enfrentar dificultades, porque Cristo ya ha vencido. Y Pablo está hablando sobre esto aquí. Pablo está hablando sobre esto aquí, que básicamente Jesús, que Cristo nos ha salvado y que Cristo ha vencido, de que sí, podemos enfrentar dificultades, podemos enfrentar problemas, pero esto no quita el hecho de que Jesús no haya vencido la muerte, de que Jesús no haya ganado y que que no nos haya dado pues victoria. Que nosotros suframos, que pasemos por dificultades, no significa que Cristo ya haya ganado, sino que pues Cristo permite estas cosas en nuestras vidas para formar nuestro carácter, formar nuestros corazones. Es como, básicamente somos como diamantes, somos formados bajo presión. Y esto no tiene sentido para la mayoría de muchas personas del mundo, pues dicen cómo pues se puede permitir el sufrimiento, cómo Dios puede permitir el sufrimiento, hermanos. Es justamente en el sufrimiento en donde nosotros pues vemos de qué realmente estamos hechos. Si nuestra fe es vana, si nuestra fe es nula, pues cuando suframos, cuando pasemos por tribulaciones, ahí es donde se ve. ¿Te imaginas al apóstol Pablo encarcelado, sufriendo, anciano, sufriendo, abandonar su fe por sufrir tan solo? O yo creo que si Pablo hubiese sido esa clase de personas, él no hubiese pasado de su primer viaje misionero. En su primer viaje de misionero, recordemos que él casi muere, que él casi muere, que fue pues rechazado, fue apedreado, correteado, am, corrió peligros de muerte al convertirse a Cristo y pues la fe de Pablo, en la confianza en Dios. De hecho, de eso nos va a hablar los versículos siguientes, pero no quiero saltarme el 10 que dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, el Evangelio nos habla de estas cosas, de estas dos cosas específicas, de la vida y la inmortalidad a través de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, él quitó la muerte. Para nosotros la muerte ya no es muerte, como dice Pablo, sino es ganancia. Pasamos a vivir vida eterna. Somos, pues, básicamente tenemos inmortalidad a través de lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Versículo 11 y 12 ahora sí dice, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 11 y 12, versículo 11 y 12, dos versículos importantes, hermanos. ¿Por qué? Vamos por partes. Versículo 11 dice, del cual, hablando del Evangelio anteriormente en el versículo 10, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Acá hay un principio, hermanos, muy poderoso. Acá hay un principio muy poderoso. Y es que el sufrimiento no es evidencia de fracaso, hermanos, sino que muchas veces es confirmación de nuestro llamado o de que verdaderamente estamos en un camino correcto. Una vez más, el sufrimiento no es evidencia de fracaso. Que suframos
no significa que hemos fracasado, sino que muchas veces el sufrimiento puede confirmar nuestro llamado. Y Pablo, pues era uno de estos hombres que tenía este pensamiento muy claro. Él estaba sufriendo, pero no significa que había fracasado, sino que al contrario, Dios estaba reforzando su llamado y dice, de lo cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles. Entonces, hay algo acá muy curioso en estas palabras de Pablo. ¿Cuál es esto? Hay una verdad muy grande. Y esto es que Pablo no solamente se dedicaba a enseñar o predicar sermones, sino que cuando surgía alguna pregunta, cuando surgía algún discipulado, parte de su ministerio no solamente era la predicación, sino la enseñanza. Predicación y enseñanza son dos cosas distintas. Lo que estamos haciendo ahora, pues es una enseñanza. Estamos enseñando la Biblia, estamos aprendiendo de la Biblia. Un sermón, pues básicamente nace y confronta nuestras vidas a través del carácter o de lo que Cristo Jesús quiere para nosotros. Pero en los sermones no hay interrupciones, no hay comentarios. En un sermón yo no puedo preguntarle a nuestro hermano Washington, a Benjamín, qué es lo que opina, qué es lo que piensan, no pueden darme sus opiniones. Sin embargo, en una enseñanza, lo que estamos haciendo ahora tenemos oportunidad para compartir, ¿no? Y el apóstol Pablo pues tenía esto bien claro. Dice, fue constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Ministerio muy importante del apóstol Pablo, dice, versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto. eh, perdón. Por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El versículo 12 es un versículo muy importante. Me gusta cuando Pablo dice, porque yo sé porque yo sé a quién he creído. Pablo muestra aquí una convicción súper profunda. Pablo no dice aquí en estos versículos, sé en qué creo, sino dice, sé en quién creo. Lo que significa que el apóstol Pablo puso su confianza no solamente en la doctrina, sino principalmente en el autor de la doctrina, o sea, puso su confianza solamente y únicamente a través de Cristo Jesús. Una vez más, Pablo no dice, yo sé en qué creo. Pablo dice, yo sé en quién he creído. No sé si esto tiene sentido, pero no dice Pablo que si Pablo hubiera dicho, yo sé en qué creo, Pablo hubiera puesto su creencia en la creencia de otras personas, por ende en una doctrina. Pero Pablo no puso su confianza, aunque la doctrina enseña mucho de Cristo, por supuesto, no estoy menospreciando esto. Pablo no quiso poner su confianza en la creencia de otros o en lo que se había establecido, aunque es bueno, no estoy diciendo que sea malo, sino que puso su confianza en el autor, en quién es Cristo Jesús. No solamente en la doctrina, sino solamente y únicamente en Cristo Jesús. Y esto es algo importante, hermanos. Me gusta el corazón de Pablo porque dice, yo no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. O sea, hablando específicamente de Jesús, hablando específicamente de la persona de Jesús. Y luego dice, y estoy seguro que es poderoso, hablando de que Cristo es poderoso. eh, Cristo es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay muchos comentarios sobre este depósito. Muchos hablan de qué era, a qué se refiere Pablo con el depósito de que está hablando aquí. Entonces muchos dicen que pues probablemente haya sido su confianza, probablemente haya sido el ministerio, probablemente haya sido la reputación de Pablo, pues Pablo pues puso su reputación en Cristo Jesús. Sin embargo, una de las cosas que a mí me gusta pensar mucho acerca sobre esta palabra, he puesto mi depósito o seguro que es poderoso para guardar mi depósito, es cuando Pablo habla sobre su salvación o la seguridad de su salvación. Eh, ¿Por qué?
porque ha venido hablando de que solamente la salvación pues viene a través de Cristo Jesús. Y cuando dice, yo sé que Él es fiel, o es poderoso, perdón, sé que es poderoso para guardar mi depósito, Pablo está diciendo, sé en quién he creído anteriormente y sé que en Él puedo ser salvo. En Él es el único que deposito mi confianza para salvación para aquel día, dice. ¿Y cuál es aquel día? Aquel día pues en donde verá a Dios cara a cara y pues tendrá básicamente la vida eterna. Versículos muy curiosos. Versículos muy curiosos y muy importantes. Dice una vez más, y estoy seguro que es poderoso, hablando de Jesús, para guardar, atesorar mi salvación, mi confianza, mi fe para aquel día, dice Pablo. Pablo probablemente al escribir este versículo tenía la muerte en su mente y probablemente decía, estoy a punto de morir y estoy confiando en Cristo, estoy confiando en aquel pues que va a hacerme salvo, básicamente. Versículo 13 y 14, hermanos. ¿Quién me puede ayudar a leer estos dos versículos? Versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, gracias, hermano Washington. Retén la forma de las sanas palabras, nos dice aquí. Tengo en pantalla ahí la palabra retén. Implica o significa en el idioma original sujetar firmemente y no soltar ante la presión o ante un cambio cultural. Entonces, ¿qué es lo que Timoteo, recuerda, Timoteo, esta es una carta dirigida a Timoteo, ¿qué es lo que Timoteo debería de retener? ¿Qué es lo que debería de guardar? ¿Qué es lo que debería preservar? Dice las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Recuerdas lo que terminamos hablando el día de ayer, hermanos? ¿Recuerdan? Eh, Dios ha dicho, o el mandato que se nos ha dado a nosotros es preservar la sana doctrina, no innovarla, no recrearla, no adaptarla pues a nuestra cultura, sino que la cultura debería pues adaptarse a la palabra de Dios, la cual no es negociable, no es negociable. Deberíamos, somos llamados una vez más. Pablo está llamando a Timoteo, está animando a Timoteo a que preserve la sana enseñanza, a que preserve la sana doctrina. Efesios 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. ¿De qué está hablando Pablo aquí a los efesios? Pablo les está diciendo, no seamos como niños que nos creamos cualquier cuento, que vayamos por ahí escuchando una doctrina y luego por la otra y por la otra y por la otra. Pablo dice, no sean en este sentido como niños, sino que sean serios, manténganse, guarden la sana doctrina. Una vez más, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, ¿cuál es el depósito que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros? Fácil y sencillo, el Evangelio. Debemos de guardar el Evangelio, debemos preservar la sana doctrina y hermanos, no me voy a cansar de decir esto. Hermanos, ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es guardar, preservar lo que Dios nos ha confiado, lo que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad. Es un llamado claro, hermanos, a todos nosotros a guardar, a preservar lo que Dios nos ha dado por medio de la sana doctrina. Versículo 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo
y Hermógenes. Y Hermógenes. ¿Qué pasa en el versículo 15, hermanos? Probablemente cuando Pablo se encontraba la última vez en Éfeso, probablemente algunos de los hermanos de Éfeso siguieron a Pablo. Y estos hermanos de Éfeso, en la mitad del camino, o quizá llegando a Roma, cuando empezó la persecución y cuando pues eh, involucrarte con Pablo era pues un peligro. ¿Por qué? Porque si te involucrabas con Pablo, eras básicamente un cómplice del evangelio, ¿no? De compartir el evangelio. Es como cuando Pedro se encontraba pues presente cuando castigaban a Jesús y dijeron, tú eres uno de los que estaba con Jesús. Pedro sintió miedo. ¿Por qué? Porque era muy probable que iban a castigarlo a él también. Entonces, cuando Pablo llega a Roma o es encarcelado en Roma, estas dos personas lo abandonaron por miedo. Dos personas, Figelo y Hermógenes. De hecho, que nadie nos habla mucho acerca de esto, pero de lo que nos hablan es que ah, ellos abandonaron a Pablo. Ellos dejaron a un lado a Pablo en su sufrimiento, en sus am, en sus dolores probablemente, abandonándolo y dejándolo pues ahí estando preso en una cárcel completamente solo. Y ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Hermanos, en esta cárcel no es la cárcel que nosotros conocemos. Porque, ¿cuál es la cárcel que nosotros conocemos? En la cárcel que nosotros conocemos, las cárceles del Perú, te dan comida, te dan desayuno, almuerzo y cena, 3 comidas al día. En algunas ciertas cárceles, por ejemplo, la cárcel de Bukele en El Salvador, te dan 2 veces comida al día. Sin embargo, cuando tú eras puesto en una cárcel del Imperio Romano, eh, nadie te daba nada. El Imperio Romano no te daba comida, el Imperio Romano no te daba abrigo, el Imperio Romano no te daba medicina, el Imperio Romano no te daba pues protección, absolutamente nada. Entonces, ¿qué significaba esto? Significaba que pues todo aquel que era puesto en una cárcel romana como prisionero contra el Imperio Romano, am, debería vivir por su propia cuenta o por su propia cuenta, digo, porque, o sea, aguantar todo lo que puedas aguantar, pero sobre todo tenías que sobrevivir dependiendo de otras personas. Entonces, cuando Pablo fue puesto preso en la cárcel de Roma, estos dos hombres probablemente estaban con él. Ah, y cuando vieron que Pablo fue puesto preso, pues ellos decidieron abandonar a Pablo, dejando a Pablo con hambre, dejando a Pablo con frío, dejando a Pablo sin medicina, dejando a Pablo sin abrigo, etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces dice Pablo aquí, eh, ya sabes esto, probablemente Timoteo ya se había enterado. Dice, me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Dos hombres de que no se nos dice quiénes son específicamente, su contexto de cultura o de dónde vienen, o bueno, se nos dice de Asia, probablemente Efesios o de otro lugar de Asia Menor, pero no se nos habla pues de dónde salieron, de cuán importantes son, qué hicieron, etcétera, etcétera. Am, pero se nos hablan pues lo que hemos hablado anteriormente. Las dificultades revelan nuestro corazón. Y estos hombres, cuando fueron puestos, pues, en dificultad, pues abandonaron a Pablo y lo dejaron, pues, a su suerte, literalmente a su suerte. Ah, y dice, versículo 16, hace un contraste con estos dos hombres del versículo 15. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló, dice Pablo, versículo 16 y 17. Entonces se nos habla de un hombre llamado Onesíforo. Nos habla de este hombre llamado Onesíforo. No se sabe tampoco de quién es este hombre, pero lo que sí sabemos es que a este hombre también se le reveló el corazón. ¿En qué sentido?
Recordemos, la iglesia estaba siendo perseguida. Eh, y este hombre, a pesar de ser, a pesar de, pues, de estar en peligro de también ser preso, con ser puesto en la misma cárcel que Pablo por compartir la misma fe, este hombre llamado pues Onesíforo, a diferencia de los dos primeros hombres que vimos, de Figelo y de Hermógenes en el versículo 15, este hombre pues decidió, como dice Pablo, confortarlo. La palabra aquí, confortarlo, si lo puedes subrayar, significa refrescar o brindar alivio en medio del sufrimiento. Refrescar o brindar alivio en medio del sufrimiento. Lo que nos dice que este hombre, Onesíforo, pues se encargó de Pablo. Probablemente le llevó abrigo, probablemente le llevaba comida diariamente, probablemente le dio medicina, probablemente fuera de las cosas materiales, quizás solo fue y conversaba con Pablo, quizás solo hablaba con Pablo en medio de su soledad, en medio de su sufrimiento, hablaba con Pablo y conversaban y pues hablaban del ministerio, hablaban de la fe, y este hombre confortó, alivió el sufrimiento de Pablo. Sufría, por supuesto que sí, pero lo alivió. Y en este caso, hermanos, las visitas una vez más de las cárceles no eran visitas como conocemos ahora, pues básicamente dejaban al preso a vivir por su propia suerte hasta que sea condenado, pues, o hasta que muera primero, una de las dos cosas, o llegabas a tu condena y cumplías tu condena, o pues morías antes si es que no tenías a nadie. Entonces, este hombre Onesíforo dice que fue muchas veces a la cárcel y confortó a Pablo, o sea, alivió su sufrimiento. Y lo mejor de todo, dice, y no se avergonzó de sus cadenas. Cuando Pablo dice esto, dice, no se avergonzó de que yo sea un preso. Pablo dice, no se avergonzó de que yo esté preso a causa de Cristo, sino que al contrario, me ministró, alivió mi sufrimiento, refrescó pues mi vida en medio de este tormento, en medio pues de estas cadenas. Él no se avergonzó como los otros. Él sí me ministró, Él sí me ayudó. Y hermanos, ¿cuántos onesíforos y onesíforas necesitamos en nuestras iglesias? Personas que puedan compadecerse de otros, de los líderes, de los ancianos, pero sobre todo de la iglesia principal. Eh, Hermanos, necesitamos personas como Onesíforo en nuestras iglesias, personas que puedan compadecerse de los sufrimientos de otros, am, y de ir a buscar, de no solamente compadecerse y decir, ay, qué pena, voy a orar por él, sino dice el verso 17, cuando él estuvo en Roma, me buscó solícitamente, o sea, con ganas, o sea, de encontrarlo, lo buscó desesperadamente y lo encontró. Ah, no solamente personas que de la boca para afuera dicen, no, pobrecito, oraré por ella, oraré por él. No, sino personas que digan, voy a ir a buscarlo, voy a ir a encontrarlo, necesito verlo, necesito verla, necesito confortarla, necesito aliviar su sufrimiento. Eh, es lo que Dios nos está llamando a hacer, también ser personas como Onesíforo. Versículo 18 dice, con, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Pablo está terminando el capítulo 1 con una pequeña oración acerca sobre Onesíforo. Ah, acerca sobre Onesíforo. Básicamente está pidiéndole al Señor sobre misericordia para la casa, ¿no? Dice una vez, concédale el Señor que haya misericordias cerca del Señor en aquel día. Está orando por la alma, está orando por la salvación de Onesíforo. Y está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú sabes cuánto este hombre nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien. ¿Qué habrá hecho Onesíforo? No nos dice, ojalá nos dijera Pablo de qué es lo que hizo pues Onesíforo, pero principalmente pues
reconocemos a Onesíforo como un colaborador de la iglesia en Éfeso, un buen colaborador, un buen cristiano, un buen creyente, pues que no solamente era de la boca para afuera, sino que vivía su cristianismo y pues ministró a Pablo, fue a verlo a Roma, fue a cuidarlo al menos por una temporada y pues estaba, es muy probable, de hecho, para que Pablo esté escribiendo esta carta, se supone que necesita tener a alguien con él, necesita tener un escritor, porque era muy probable que Pablo sufría pues con problemas de vista, entonces era muy probable que Pablo no escribía con puño y letra, sino que pues era un escriba o un escritor am, que escribía lo que Pablo le dictaba. Entonces significa que Onesíforo, es muy probable esto, que Onesíforo, antes de regresar a Éfeso o regresar a Asia, pues haya dejado una persona encargada en Roma para cuidar a Pablo en este tiempo, pues en sus últimos tiempos, semanas de vida. Entonces vemos en Onesíforo un hombre de ejemplo, un hombre pues del cual nosotros deberíamos de admirar y pues de priorizar también ser como él, un hombre que es capaz de compadecerse de los sufrimientos de sus hermanos, sobre todo de los líderes de la iglesia, ancianos, pastores, un hombre que tiene un corazón como el corazón de Cristo, un corazón de misericordia por las personas, compadecerse del dolor de otras personas. Entonces, hermanos, ese es el estudio del capítulo 1 de segunda de Timoteo. Hemos estudiado hoy el capítulo 1 y vamos a ver cómo Dios nos guía a través de este estudio. Hay muchas cosas interesantes que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos y pues no sé si alguien tiene algún comentario, hermanos, pues si no, hemos terminado un poquito más temprano de lo normal, pues es entendible, pues el capítulo es un poco corto, pero pues está libre, hermanos, el tiempo de preguntas y respuestas, como ustedes deseen. Si no, oramos y pues le damos gracias al Señor por el estudio de esta noche. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿a alguno de ustedes le gustaría orar para cerrar este estudio? Pastor Omar. Harold, tenía Sí. una pequeña ah, pensamiento con respecto a todo esto, lo que ha estado compartiendo, Ujú. en todo lo que el apóstol Pablo ha estado, lo que ha sufrido, ¿no? Todo lo Ya. que ha sufrido y a pesar de ello está animando y exhortando a Timoteo, ¿verdad? Mm, Y anteriormente también nuestro hermano también ha compartido respecto a esto, ¿no? Creo que la iglesia que somos nosotros, olvidamos, ¿no? Olvidamos todo esto, mm, olvidamos sufrir y literalmente queremos vivir bien, ¿no? Y en esa búsqueda de querer vivir bien, olvidamos la esencia del evangelio, ¿no? ya. Olvidamos que, una vez más, lo que han mencionado, ¿no? Que hay sufrimiento que es innegable que vamos a pasar, ¿no? Mm, Y, ya. y muchas veces digo esto, que ya a manera personal la iglesia hace un oído sordo, ¿no? A estas verdades, ¿no? Mm, Que están fieles al Señor cuando sus vidas está todo en perfecta calma, pero apenas comienzan a pasar tribulaciones, comienzan a desfallecer, ¿no? Buscan pretextos de que no voy a la iglesia porque el trabajo, que estoy cansado, que mm, series de motivos, pero vemos que nuestros predecesores a nosotros, los primeros creyentes, han sufrido cosas peores y aún así han mantenido la fe y la esperanza en el Señor, ¿no? ya. Literalmente me llena de esperanza, de ánimo y gozo de saber
que la carrera que estamos viviendo nos llena de esperanza, ¿no? Y que tenemos una recompensa en los cielos y que sabemos también que es el Señor que está produciendo este deseo y esta resistencia en nuestro corazón, ¿no? Ya. Entonces, lo que estabas compartiendo cuando Pablo le estaba diciendo en el versículo 7, ¿no? Voy a volver a leerlo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Me ha hecho recordar mucho algo que en una de las enseñanzas del pastor Lucho García, él comentaba, ¿no? Que el Señor no está buscando agentes secretos, ¿no? No está buscando agentes secretos, ¿no? Que seamos fieles y perseverantes en congregarnos y mostrarnos en las iglesias que somos buenos, pero en el mundo real que se vive, nadie sabe de nuestra buena conducta, Ya. de nuestra fe, y realmente esto para mí es algo que yo siempre lo tengo presente en la mente, ¿no? Es parte de mi oración también, que el Señor me ayude a mantener esto vigente en cada instante de la vida, ¿no? Y definitivamente es una exhortación que nos tiene que llevar a una acción, a orar y también a seguir compartiendo en cada iglesia de cada uno en el cual nos congregamos, ya sea en la posición que estemos de pastor, líder, pero cada uno tenemos responsabilidad frente a esto. Ya. Ya. Sí, sí, Pastor Omar, gracias, gracias por su ánimo, por su ánimo. De hecho, aquí en este grupito de personas, am, bueno, no conozco a todos personalmente, a la mayoría sí, pero no a todos, sería una bendición, pero de lo que sí, de lo que sí sé es pues, hablando con algunos de ustedes, muchos de ustedes pues han pasado cosas pues difíciles en el ministerio. Yo conozco un poquito más a Pastor Omar, eh, pues nos conocemos ya más hace de 2 años. Y yo he podido ver su vida también desde muy cerca, igual también que conozco al Pastor Luis Enrique, al hermano Washington, y personas que pues han pasado cosas difíciles en sus vidas, y pues yo tengo algún pensamiento. Yo creo que cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, cuando nosotros salimos de nuestra cajita en donde nos sentimos cómodos, ahí es donde empezamos a ser presionados. Em, si no estamos acostumbrados a evangelizar, tratemos y vas a ver cómo vas a empezar a perder amigos, cómo vas a empezar a perder familiares probablemente. En mi caso así ha sido. Am, Cómo muchos van a rechazarte por tu fe, como muchos otros van a menospreciarte por ser joven. Eso es algo pues que yo he experimentado y que muchos otros también, por el hecho de ser joven, ser menospreciado por mi edad y cosas como estas. Cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde se ve nuestro carácter o de qué estamos hechos. Si verdaderamente pues somos cristianos, como decimos profesar, o simplemente de la boca para afuera, nada más. En este caso, Pablo, y agradezco a Dios por la vida del apóstol Pablo, porque es un ejemplo de que el evangelio pues se vive con sufrimientos también. Se vive con sufrimientos de alguna u otra manera, se sufre. Yo personalmente, como dije anteriormente, perdí muchos amigos, muchos familiares pues decepcionados de mí, de lo que yo he elegido hacer, creer y hacer sobre todo. Am, y muchas otras cosas más que pues cuando me toca enfrentarlas me trae tristeza, por supuesto no es fácil. Que tus familiares te digan que no debes hacer eso, que no debes seguir tal cosa, tal camino. Es muy triste, pero es lo que Dios me ha llamado a hacer. Es lo que Dios me ha llamado a hacer, y principalmente quiero seguir haciéndolo. Y pues no ha sido fácil y probablemente no va a ser fácil más adelante, pero hay una promesa que nosotros debemos de recordar.
Cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, hablando sobre la gran comisión, en el último versículo del capítulo, pues, de ese capítulo, creo que es 28, dice a Jesús, y yo estaré con ustedes, y yo estaré con ustedes, hermanos. Esa es una promesa, pero no una promesa para todo el mundo en general, quiero pensarlo así. Es una promesa para todo aquel que decida vivir su vida en Cristo. Esa es una promesa específica para Jesús. Yo estaré con ustedes. Es una promesa de Jesús para todo aquel que decida, pues, a vivir su vida conforme al Evangelio. Personas como Pablo. Y una vez más, que Jesús esté con nosotros no significa que no vamos a sufrir. Significa que en medio de nuestro sufrimiento Jesús va a confortar nuestras vidas. Jesús va a confrontar nuestros corazones. Y hay un montón de promesas en la Biblia, créeme. Hay un montón de promesas en la Biblia, pues, que nos aseguran de que en Cristo podemos encontrar más de lo que perdimos, más de lo que hemos podido perder. Tenemos en Cristo Jesús muchas más de estas cosas en esta vida y aún más en la próxima. Entonces, hermanos, que creo que es un buen ánimo para nosotros. ¿Les parece si oramos? Permítanme orar. Permítanme orar por esto y cerramos el estudio de esta noche. ¿Está bien? Oramos. Dios, gracias, Señor. Gracias una vez más, Padre, am, por las cosas que pasamos en nuestras vidas, por las cosas que nos han enseñado a depender más de ti, Señor. Padre, quiero retarte, Señor, esta noche, Señor. Queremos retarte, Señor. Pon en nuestros corazones am, el deseo de compartir tu evangelio, Señor. Permítenos, danos oportunidad para esto. Y sobre todo ayúdanos a ver, Señor, que el sufrimiento es parte de, Señor, de nuestro crecimiento, Señor, de nuestros problemas, de nuestro caminar contigo, Señor. No porque tú seas malo, sino porque, Señor, es necesario que nosotros también seamos probados, que nuestra fe sea probada, Señor, de lo que verdaderamente estamos hechos. Igual lo que recordamos, Señor, en tus evangelios, Señor, de qué o con qué hemos construido nuestras casas, con paja, con hojarasca, Señor, o con madera, o con, pues, cosas sólidas, Señor, para que cuando venga el día del fuego, el día de la tormenta, Señor, nuestros corazones, en donde hemos construido nuestras vidas, permanezcan firmes en lo que creemos o desistiremos, Señor. Pero no queremos ser el grupo que desiste, sino el grupo que permanece. Recordamos lo que Pablo le dice a Timoteo de pelear la buena batalla, Señor. Es una batalla diaria, constante, pero que nos lleva, Señor, estas batallas nos llevan a ganar la guerra, Señor. Y queremos salir victoriosos, Señor, con nuestra fe en alto, con nuestra bandera de fe arriba, Señor. Y Padre, ponnos a prueba, Dios. Pon a prueba nuestros corazones. Pon a prueba nuestras vidas. Y ve tú, Señor, de qué estamos hechos, Dios. Gracias por cada uno de tus alumnos, Señor, de tus hijos que están presentes aquí. Y te amamos, Padre. Es un placer orar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, entonces nos vemos el día jueves para, pues, nuestra siguiente clase. Que tengan buenas noches todos.